Mi nombre es González Galvez, soy Xiomara del grupo 309 y mi tema es Estados Unidos Mexicanos, República Representativa, Democrática, Federal y Laica. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que nuestro país es una república democrática, representativa, laica y federal. El artículo 40 constitucional dice: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo que concierne a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unido en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. México es una república porque el gobierno se basa en la división de poderes, que son ejecutivo, legislativo y judicial. Que México sea una república laica y no solo un estado laico tiene consecuencias directas en la manera en que han de actuar las autoridades estatales. La diferencia entre un estado laico y una república laica se expresa, entre otras cosas, en un entendimiento específico del concepto de neutralidad. Un estado laico es el que defiende tanto la autonomía de lo público como la autonomía de lo religioso, el que brinda un trato igualitario, no favorecer ni promover opción moral alguna. En cambio, en una república laica la libertad se concibe solo como una interferencia, sino también como una autonomía. Por ende, se reconoce que un trato igual ante situaciones desiguales puede traducirse en un trato discriminatorio. Por ejemplo, cuando existe una religión dominante, los operadores jurídicos deben tomar en consideración la simetría que existe entre esta y el resto de las iglesias. Nuestro sistema de gobierno y su organización. El gobierno de México está dividido en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Además de que en México hay otros tres tipos de organizar estos poderes, que son el federal, que es la autoridad en todo el país; el municipal, que tiene poder dentro de una ciudad o municipio; y el local. Este poder solo es dentro de una pequeña zona, como un pueblo o ciudad. Los siguientes son los poderes dentro de México. Ejecutivo. El poder ejecutivo es el encargado de planificar y dirigir las actuaciones estatales y de aplicar las leyes que dicta el poder legislativo. Poder legislativo. El poder legislativo es una asociación considerada que tiene el poder exclusivo de hacer leyes para una entidad política como un país o una ciudad, así como para administrar el presupuesto estatal. Judicial. El poder legislativo está integrado por jueces y tribunales, que se encargarán de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y es independiente de los demás poderes. Hola, mi nombre es Luis Armando Valenzuela Soto, soy del 309 y voy a hablar sobre el tema de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la Carta Magna y norma fundamental, establecida para regir jurídicamente al país, la cual fija los límites y define las relaciones entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, entre los tres órdenes diferenciados del gobierno: el federal, estatal y municipal, y entre todos aquellos y los ciudadanos. Asimismo, fija las bases para el gobierno y para la organización de las instituciones en que el poder se asienta y establece, en tanto que pacto social supremo de la sociedad mexicana, los derechos y los deberes del pueblo mexicano. También se le puede definir como la norma suprema que rige actualmente en México. Es el hacer político y legal para la organización y la relación del gobierno federal con los estados de México, los ciudadanos y todas las personas que vivan o visiten el país. Una constitución establece un sistema de gobierno, define los poderes y funciones de sus instituciones, provee límites sustantivos a su operación y regula las relaciones entre las instituciones y los ciudadanos. Son conjuntos de reglas y principios que crean, empoderan y limitan las instituciones del gobierno. Por último, la Constitución mexicana es la ley fundamental de un Estado. En ella se establecen los derechos y obligaciones esenciales de los ciudadanos y gobernantes. Buen día, mi nombre es Luis Daniel Rivera Moreno, del grupo 309, y hoy vengo a hablar del tema Derechos y obligaciones de los ciudadanos mexicanos.
Primero, vamos a ver qué son los derechos y las obligaciones. Los derechos son garantías que las constituciones de todos los países aseguran a sus habitantes por el hecho de ser hombres y vivir en una sociedad, mientras que una obligación son las responsabilidades que debemos asumir como retribución a los derechos. Esto significa que si un ciudadano no cumple con sus obligaciones, el Estado puede privar de ciertos derechos, como el derecho a la libertad, y en casos no extremos, sino de algunas sociedades, el derecho a la vida. Además de esto, si un civil intenta privarte de tus derechos, puedes reportarlo a las autoridades para que actúen. Según datos del INEGI, el estado en el que más reportes se hacen en México es en la Ciudad de México, y el derecho que más se viola es el de la seguridad y libertad. Por otra parte, de acuerdo a esta misma institución, de cada 100.000 habitantes en Sinaloa, 47 hacen reportes de violación a los derechos. Esto significa que en nuestra cultura no está muy inculcada el hábito de la denuncia, cosa que es muy peligrosa para toda la ciudadanía. Por otro lado, algunos ejemplos de derechos son el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a una familia, el derecho a las posesiones y el derecho a no ser discriminado. Mientras que otros ejemplos de obligaciones son pagar impuestos, defender la Constitución y sus leyes, promover la paz y la convivencia social, votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, e inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos. Esto fue todo por mi parte, gracias.